En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, saludamos a nuestras hermanas y amigos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Escala y Pirámide, a este culto que vamos a principiar para la honra y gloria de nuestro Padre Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hagamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 13 al 23. La palabra de Dios dice así: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró
y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuándo más afligirá nuestra si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo volverle a hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Que Dios les bendiga. La comunión con nuestro Dios a través de la oración es vital en estos tiempos de pandemia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre nuestro, perdona nuestras faltas y pecados. Reconocemos que no hemos vivido de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que escuches nuestras oraciones. Tú conoces nuestra condición y sabes cuáles son nuestras necesidades. Danos paz, seguridad y confianza para que podamos comprender que tú tienes el control de nuestras vidas y que en ningún momento nos abandonas. Dejamos en tus manos nuestras cargas, enfermedades, preocupaciones y angustias. Te suplico, Señor, que escuches cada una de las oraciones de tu pueblo y que de acuerdo a tus tiempos des respuesta a las mismas. Enséñanos a ser sensibles en estos tiempos de pandemia. Suplicamos tu bendición para la Iglesia. Suple las necesidades del pastor y todos y cada uno de los congregantes. Todo esto te lo estamos pidiendo y suplicando en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
gracia, por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios eterna, a ti sea la gloria, oh Dios infinito, a ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer nuestra oración de intercesión y pues vamos a encomendarnos al Señor leyendo el Salmo 141 que dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por todo lo que tú eres, Señor. Recibe nuestro agradecimiento, pero también, Señor, expresamos nuestro reconocimiento por tu grandeza, por tu poder, porque eres nuestro Dios en quien hemos creído por medio de tu palabra. Y también, Señor, gracias porque hemos comprendido que eres un Dios que está presente, que va acompañando la vida de su pueblo en estos momentos, por difíciles que sean. Siempre tendrás una palabra apropiada para cada hermano, para cada hermana, para cada familia, que nos ayude a seguir confiando en ti. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestras familias, a nuestros niños y niñas, a los jóvenes, y por eso, Señor, oramos sabiendo que estamos en tus manos y pedimos fortaleza, pedimos confianza y fe para que tu amor y tu bondad siga resplandeciendo en la vida de tu pueblo. Señor, fortalécenos como lo necesitamos y que también nosotros te busquemos, que oremos, que ayunemos, que nos interesemos de una manera muy especial en tu palabra, de tal manera que vivamos con la convicción que tú vas guiando nuestros pasos. Nos encomendamos a ti, Señor, suplicando bendición, suplicando fortaleza, suplicando paz, consuelo para cada una de nuestras familias. Quedamos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
yo quiero andar con Cristo, pues si yo quiero vivir por Cristo, pues si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y tu anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Pues si yo quiero andar con Cristo, pues si yo quiero vivir por Cristo, pues si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Pues si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir por Cristo, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Testigo fiel. Buenos días, mis queridos niños, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración por los niños. Nuestro bendito Salvador, una vez más nos estamos acercando delante de ti, Señor, para darte las gracias por la vida de cada uno de nuestros pequeños, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú cuidas de ellos, Señor, porque sabemos que donde quiera que se encuentren los pequeñitos, Señor, tú siempre estás con ellos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque los pequeños van a pasar ahorita a tomar sus clases. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú les das la sabiduría y el entendimiento, y también te damos las gracias por cada una de las vidas de sus maestras que van a impartirles la palabra de Dios. Señor, pedimos que tú seas con ellos, que los cuides, los protejas, Padre Santísimo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. servirle siempre con
excelso venera, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él nos ampara con su amor. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. La lectura de la palabra de Dios según el orden de culto está en Isaías capítulo 58, versículos 1 al 12. Y les pido tengan su Biblia a la mano. La palabra de Dios dice así, hermanos. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno busquéis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que cada día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida de las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará tu vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Amén. Hermanos, quiero mandarles un saludo y un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga en donde quiera que estén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque una vez más estamos frente a nuestro Dios y frente a su palabra.
Y en esta hora, hermanos, vamos a hablar sobre el ayuno que se describe específicamente en Isaías 58, versículos del 1 al 12. Este pasaje bíblico, hermanos, es una circunstancia muy especial o muy singular que no deja de ser enseñanza y reflexión para nuestras vidas. El ayuno escogido por Dios. Y podemos decir que el ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de comidas. Según el libro de Levítico 16, 29 y 30, se tenía que ayunar el día de la expiación. Y dice, afligiréis vuestras almas. La expiación se realizaba una vez al año, según 16:34 del Levítico. Era una preparación muy importante porque era un encuentro con el Señor. El ayuno fue ordenado por Dios y también podemos decir que en los pueblos orientales eran prácticas muy comunes. Y que después del exilio hubo cada año 4 ayunos nacionales, según Zacarías 8:19. El ayuno del cuarto mes, del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Israel en gozo y alegría, en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Qué importante es esto. Amad pues la verdad y la paz. Notables ejemplos son los ayunos de Moisés, según Éxodo 34:28, de Elías, primero de Reyes 19:8, de David, segundo de Samuel 12, del 15 al 23. Después del destierro babilónico se difundió mucho esa costumbre. El ayuno promovido por Esther en Esther 4:16. Ustedes, hermanos, recordarán que se había dado una orden de destruir a todos los judíos en un solo día. Y el personaje de Amán es uno de ellos que está detrás de toda esa maldad, pero que al mismo tiempo conduce a Esther como al demás pueblo a llevar a cabo un ayuno. El día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes, matar jóvenes, niños, ancianos y mujeres. Pero después de ese ayuno de 3 días, Esther halla gracia ante el rey y son librados de la muerte. Ellos no sabían la respuesta que Dios daría a ese ayuno acompañado de oración y de clamor. ¿Por qué? Porque era una situación de vida o muerte. Pero se encomendaron al Señor y Él, en su infinita misericordia y quien tiene el control de todas las cosas, se compadeció de su pueblo librándoles de la muerte. Oración y ayuno para confiar en lo que Dios determine, es decir, en lo que tenga que ver con su voluntad, pero al mismo tiempo es para pedir fortaleza y fe. Comprendamos esto en este caso exclusivo de Esther. No era ayunar para que se hiciera la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. No era, por decirlo así, como hacerle manita de puerco al Señor, sino encomendarse a Él para que confiadamente aceptes lo que Él determine. Porque este claro entendimiento está en la mente de Esther, porque dice en el 4:16, y si perezco, que perezca. Y es en ese clamor que hay humildad. Se presentan con su petición y esperan la voluntad de Dios. Es como en nuestras oraciones y ayunos por hermanos a quien pedimos al Señor que los sane,
que los ayude a salir adelante de la pandemia del COVID, pero muchos de ellos no fueron sanados. Sin embargo, aceptamos la voluntad de nuestro Dios, porque nunca nuestras oraciones estarán por encima de la soberanía o de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo se obtiene claridad, discernimiento, paz, confianza y fortaleza. Algunos fariseos ayunaban cada lunes y jueves, según Lucas 18:12. Se debe tener mucho cuidado para no volvernos soberbios o sentirnos que somos más que los otros. Y además también Ana la profetisa lo hacía con frecuencia, según Lucas 2:37. Ana la profetisa es la mujer que se encuentra en el templo cuando presentan al niño Jesús, cuando lo recibe Simeón. Entonces, también el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo está marcado por un ayuno de 40 días y 40 noches, según Mateo capítulo 4. Se puede decir que era un momento muy importante de comunión intensa con Dios. El humano, el creyente, está en comunión con su Dios. Es una relación de vida, de fortaleza, significativa para quien la practique, porque lo hacemos como un ejercicio para una petición especial o personal o de la iglesia o de la familia. En Mateo 17:21 dijo el Señor: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hermanos, el ayuno no es una actividad espiritual sola, va acompañada de oraciones, palabra y testimonio y además de servicio. Podemos tener dudas, sabiendo que es poco nuestro interés personal en la construcción de la fe. Podemos tener dudas, efectivamente, cuando no desarrollamos la fe como debiera ser. Por eso estoy diciendo, cuando es poco nuestro interés personal en la construcción de la fe, si asistimos con poca frecuencia o con apatía a la reunión congregacional, si no se lee la palabra o se lee poco, si no hay trabajo de evangelización, pues no estamos entendiendo en su forma completa lo que es todo este acompañamiento, porque todo tiene que ver con el desarrollo personal de nuestra fe. Pero veamos las peticiones, lo que hay en el corazón de las personas que describe Isaías 58. Siempre habrá algo que corregir, que cambiar, porque es probable que lo estemos haciendo mal. Isaías dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor ve lo que estamos haciendo. Bien o mal, el Señor lo ve. Y le dice a su profeta que clame fuertemente, que no se detenga, que resuene su voz con el mensaje de Dios. El pueblo está viviendo en pecado, en una actitud rebelde. Quiere hacer las cosas conforme a su voluntad de ellos, pero eso no lo aprueba el Señor. Entonces, hay una palabra que se tiene que hablar fuertemente ante los oídos de sus oyentes. Es muy probable que en este pasaje se esté dirigiendo la palabra a personas que tenían empleados principalmente. Dice: anuncia a mi pueblo su rebelión, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos.
Buscar a Dios cada día no está mal. Querer saber sus caminos tampoco está mal. Sin embargo, podemos hacer de esta búsqueda una búsqueda equivocada, porque es el disgusto por la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor ve al corazón equivocado. Y dice el versículo 2, continúa diciendo: me buscan como si hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Tenemos que recordar quiénes somos y en qué actitud nos encontramos. Pero el Señor les va a mostrar la actitud correcta que se debe de tomar en relación a este alto sentido de comunión con Dios, pero que al mismo tiempo es una actitud equivocada. Dice así: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunar no es malo. Humillarse tampoco es malo. Pero ayunar y humillarse ante el Señor con este pensamiento y con este corazón de opresión, nunca será la voluntad de Dios. Entonces, ayunan para oprimir, para amolar, para que se haga su voluntad, para que te vaya bien, a costa de no darle su lugar correcto al trabajador como persona, como ser humano. Dios no aprueba eso. Ayunar para contiendas, pleitos, que los favorezca a ustedes y no al trabajador. Dice el Señor: no ayunéis como hoy. No ayunéis como hoy. Con esa actitud errónea, peleando, la justicia, que juega un papel determinante en el pensamiento deuteronomista, hablando de Moisés o de la ley, está representada también en los profetas. La justicia no puede quedar oculta ni siquiera por la más extraordinaria práctica religiosa. Es decir, bajo el renglón de lo religioso, no puede quedar justificada ninguna acción injusta. Si no hay una verdadera justicia, se convierte en abominación para Dios. Los versículos 5 al 7, en esos versículos se encuentra el meollo del asunto, y que dice de esta manera: aunque bueno, desde el 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el versículo 5: es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Eso no está mal. Lo que está mal son sus motivaciones personales. Dice el Señor: y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Había mucha esclavitud, opresión
injusticia. Eso no es humano. Y podemos decir que el Señor nunca separa la fe de las acciones en relación a con nuestro prójimo. El Señor nunca separó la fe en relación con Él y en relación con nuestro prójimo. Dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esta es una denuncia muy fuerte que está haciendo Dios en la vida del profeta Isaías. Estos versículos enumeran detalladamente los frutos que produce la práctica de la justicia. Necesitamos recurrir a este tipo de mensajes para examinar la calidad de nuestra vida humana y cristiana. Primero hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque donde hay impiedad, opresión y esclavitud, no es posible que prevalezca la justicia de Dios. Le está hablando a un corazón que supuestamente tiene el temor de Dios y que además lo conoce. Dios está diciendo: no te vuelvas insensible frente a tu hermano que está desprotegido. Ayúdale. En comprender y practicar el alto sentido de obediencia al Señor es como veremos el fruto de su misericordia. Una vez más, en comprender y practicar el alto sentido de obediencia al Señor es como veremos el fruto de su misericordia. Seremos bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere y además le agrada. La bendición llegará, habrá prosperidad, pero no en base a la justicia, sino como fruto de la obediencia al Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, hablando del fruto de la prosperidad y de la bendición de Dios. El Señor está diciendo: el ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Como lo dije, no nos volvamos insensibles. Sabemos que hay mucha necesidad en la calle, con los vecinos, con los compañeros, con los mismos hermanos. Hay necesidad y no podemos cerrar nuestros ojos a sus necesidades. Entonces, el ayuno no es nada más una cuestión personal, y hacer lo que se me dé mi gana. No. Va a demostrarnos esta parte importante en la que debe de estar la práctica de la justicia como testimonio de un corazón transformado por la gracia de Dios. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Habrá bendición. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, y clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Habrá resplandor, habrá claridad en las acciones, en el comportamiento. Dice el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Es decir, serás bendición a los cercanos, porque estás obedeciendo, porque estamos respondiendo en la forma correcta. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamada reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, había motivaciones en estas personas, había motivaciones que los llevaban al ayuno, pero los alcances de sus ayunos y los propósitos, más que nada, estaban encaminados a perjudicar. Probablemente a las personas que dependían de ellos, probablemente no les permitían sus días de descanso, celebrar el día del Señor. Probablemente tenían muchas horas de trabajo, no se les pagaba su salario como debía ser. Al fin de cuentas había mucha injusticia. Y Dios no aprobaba esa actitud. Isaías 58 es una enseñanza y es un momento muy, muy singular. Encontramos que la práctica del ayuno era muy común en el Antiguo Testamento, porque el ayuno se utilizaba para implorar la ayuda de Dios, para pedir discernimiento, pedir claridad por alguna situación nacional, por alguna enfermedad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no repudió el ayuno. Pablo hacía uso de él, era una práctica para él. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia naciente, también llevaba a cabo esta práctica. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de cada situación. Por ejemplo, en el caso de Esther, era ese ayuno era una intensa comunión con Dios. El ayuno de Moisés, aquel encuentro con Dios para recibir las tablas, el ayuno de Elías, los ayunos de otros hombres y principalmente el ayuno de nuestro Señor Jesucristo, su preparación para el desarrollo de su ministerio, principalmente en la persona de Cristo, encontramos esta práctica que para nosotros también se puede llevar a cabo en nuestro tiempo, en nuestros días. Como les dije anteriormente, el ayuno es una práctica en la que nos vamos a disponer a nuestra comunión con Dios por alguna situación o circunstancia personal, familiar o de la iglesia. Pero no es una práctica sola. El ayuno va acompañado de oraciones personales, de detenernos un tiempo a estar a solas con Dios, de meditar y de leer en su palabra, de preparar nuestro corazón. El ayuno como la oración, como lo practicaba el Señor Jesucristo, que muy de mañana se levantaba y se iba al monte a orar. Entonces, nosotros no podemos decir, mañana voy a ayunar, levantarme a las 10 de la mañana y entregarlo a las 12. Esa no es una disciplina correcta. Necesitamos enfocarnos en el testimonio y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos,
Se trata de nuestra comunión con Dios. Se trata de nuestra relación con Dios para avivarla, para buscar su dirección, su consejo, para pedir por sobre todas las cosas que nuestro corazón se fortalezca de una manera muy significativa frente a una circunstancia en la que no conocemos las acciones de Dios, el futuro o no sabemos el mañana, no sabemos qué vaya a ocurrir, pero la persona que lo practica recibe esta fortaleza de su comunión con Dios, de sus oraciones, de la palabra, porque son medios que Dios nos ha dejado. Es la forma en que necesitamos equiparnos. Entonces, hermanos, es importante que nos apoyemos en el consejo de su palabra para no cometer los errores que se cometieron, por ejemplo, en este caso específico de Isaías 58. Entonces, Dios, en nuestra comunión con Él, nos invita a que no nos distanciemos, a que no nos segreguemos de las necesidades que aquejan a nuestros hermanos. Que el nombre del Señor sea glorificado y nos ayude de tal manera que sepamos que con la enseñanza de su palabra vamos en la actitud correcta. Dios nos ayudará a mejorar, a cambiar. Dios nos ayudará a tomar las acciones correctas, porque es cierto también que muchas veces oramos y estamos haciendo oraciones mal. Estamos orando en forma equivocada. Puede que hagamos interpretaciones que muchas veces busquemos que esa interpretación de la palabra nos favorezca, o es como la persona que está pidiendo misericordia para pecar. Pues son acciones que no responden al entendimiento del mensaje del Señor. Que nuestro corazón y todo nuestro ser se sienta abrigado y esté abrigado bajo sus alas amorosas, misericordiosas y compasivas, de tal manera que de aquí en adelante el uso intenso de la oración, del ayuno y de la palabra vengan a robustecer la fe que tenemos en el Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Pastor.
siempre en ellas hay consolación. Muy buenas tardes, hermanos. Pues bien, el motivo de que en este momento estamos Leti y yo aquí frente a ustedes es por un motivo muy especial. El motivo es que hace poco más de un año el grupo de jóvenes nos empezamos a reunir, o se empezaron a reunir allá en la iglesia Jesús el Buen Pastor en Izcalli Pirámide. Normalmente o se tenía planeado poder realizar un culto de acción de gracias a mediados de abril, finales de marzo, más o menos. Pero bueno, han ocurrido un par de cosas que salieron de nuestras manos, pero que Dios tenía previstas ya. Y después también habíamos pospuesto para principios de junio, justamente para este primer domingo de junio, poder realizar un culto de acción de gracias por el primer año de reunión del grupo de jóvenes de Izcalli Pirámide. No ha sido posible, pero no queremos pasar por alto esta fecha y queremos recordarles a todos los jóvenes que nos están viendo, primeramente, que Dios está con nosotros, que no hay nada que se salga de las manos de Dios, no hay nada fuera de su control. Y recordarles también nuestro texto lema, nuestro versículo lema que está en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una oración por todos nuestros jóvenes, por todos nuestros adolescentes. Y te quiero pedir a ti, joven, que estás viéndonos del otro lado, que te pongas de pie, que nos pongamos en pie todos en casa. Y a ti, hermano o hermana, si tienes un joven en tu casa, que junto con él se pongan de pie y oremos por nuestros jóvenes. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar reunidos para alabarte. Señor, en este momento queremos darte gracias por este grupo de jóvenes de la iglesia Jesús el Buen Pastor en Izcalli Pirámide, Señor. Conoces tú el nombre y el corazón de cada uno de ellos, Señor, porque antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya habías pensado en ellos. Señor, te pedimos por ellos, que cuide su corazón, que cuide su mente, Señor, que aún en estos momentos de encierro, Señor, en nuestras casas, de parar nuestras actividades normales, que tú, Señor, no permitas que ellos se sientan solos, que no permitas, Señor, que quepa un poquito siquiera de duda, Señor, que nada de esto, Señor, pasa, o que esto pasa, Señor, fuera de tus manos. Señor, conocemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Te pedimos, Señor, que a estos jóvenes les ayudes a comprender el porqué. Señor, tu palabra dice en el Salmo 71, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Padre, Señor, te pedimos que
seas tú el sustento de estos jóvenes, de estas jovencitas, Señor. Padre, permítenos también a nosotros poder demostrar y poder hacerles entender, Señor, lo que tú haces en la vida de todos nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdales, Señor, ayuda a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, Señor. Pero sobre todo, Padre, te pedimos por cada uno de ellos, que cuide su corazón, Señor, que cuide su corazón, que cuide su mente, Padre, y que a los padres, especialmente, Padre, que nos ayudes a poder guiarlos por tu palabra, por tu camino. Gracias te damos por cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús, los depositamos en tus manos, Señor, porque así han estado desde que estaban en el vientre de su madre. Amén. Pues bien. Pues felicidades, chicos. ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Y pues saben que los quiero, saben que es muy importante ustedes en nuestra vida. Y bueno, ojalá que, digo, es de bendición que en esta pandemia hayan nuevos miembros. A lo mejor son miembros temporales, pues tienen cada quien su iglesia, pero es de gran bendición que haya nuevos chicos en el grupo. Y ojalá que cuando regresemos podamos seguir reuniéndonos, y ya nos debemos varias pizzas. Así es. Queremos concluir con este texto que está en 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, No. sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios les bendiga. Saludos y felicidades por este año, y con la ayuda de Dios van a ser muchos más. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, es el momento de nuestros avisos. Les recordamos, hermanos, que pues de ser posible puedan hacer llegar sus ofrendas por transferencia bancaria. Si no es así, hermanos, pues les pedimos que las guarden hasta el domingo en que el Señor nos permita nuevamente estar en su casa. Si tienen alguna otra forma de hacerlas llegar, por favor comuníquenselas a nuestro hermano David, a nuestro hermano Omar o a un servidor.
Esto es para pues, cubrir los gastos que se tienen mes con mes. Les recordamos también, hermanos, que pues, tendremos cultos, todos ellos programados por WhatsApp, proyectándolos también en YouTube. El martes a las 19 horas, que es martes de oración. El miércoles a las 19 horas también, de estudio bíblico. El jueves tenemos un culto de alabanza a las 19 horas. Viernes, culto de la sociedad femenil, de igual manera, a las 19 horas. Y los domingos, hermanos, a las 10:30 de la mañana, tenemos los temas de la Escuela de Formación Cristiana y el culto de mediodía a las 11 horas. Hermanos, les recordamos también que pues, envíen sus motivos de oración por los grupos que se tienen, tanto el de la iglesia como el grupo especial que se tiene de oración. Con todos los avisos que tenemos, hermanos, seguimos en comunicación. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén. Glorioso es el cambio permanecer, viviendo a mi vida el Señor. Dale mi alma una paz que no se habla tener, la paz que trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que mal me empezó, solo encontrar perfección. Mis errores pasados Jesús los borró. Mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Con la sombra de todos, con ese su amor que me trajo el perdón. Esperanza y aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón.
Thank you.